¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Pues nada, aquí tenemos en este caso al Renault 4L de Scalextric, el cual tenía ganas de hacerle una preparación más intensa que a la mayoría de los coches que preparamos en el canal. Y como tengo dos unidades, pues a esta sí le voy a meter y le voy a hacer una preparación, como acabo de deciros, bastante más profunda. Parecida a la del Renault 8, también de Scalextric, que tengo en el canal, pues va a ser muy parecida. Pero la idea es mejorar este coche prácticamente todo lo que pueda. Así que, bueno, ya vais viendo sobre la marcha lo que le voy haciendo. Y ahora mismo pues lo tengo de serie, lo tengo aquí como lo estáis viendo, lo tengo de serie. Y os muestro pues cómo viene, pues todos aquellos que tenéis una unidad sabéis perfectamente cómo viene de serie, con su bandeja de piloto y sus luces integradas LED. Viene muy completa la carrocería. Ahora os enseño el peso, ¿vale? Para que lo veáis, os dejo con él. Y bueno, por supuesto que le voy a poner un Lexan específico y casi seguro que le quite las luces, porque en esta ocasión yo lo que quiero es mejorarlo lo máximo posible, así que se las quitaré y dejaré la carrocería lo más liviana posible. Incluso estoy planteándome hacer de Lexan también los cristales. Así que imaginaros, quiero dejarla ligera, porque quiero hacer el coche que sea competitivo, porque ahora mismo tal y como está, pues la verdad es que no da mucho de sí. Hay que llevarlo con muchísimo cuidado en el tramo, porque a cualquier mínimo despiste te saca, levanta la pata y te saca. Pues muy alto, muy estrecho, pesa mucho por arriba y bueno, y entonces pues yo lo que tengo ganas de que el coche sea competitivo. En la mecánica, pues como podéis ver, pues lleva su RK41, que no va mal, el motor no va mal, frena muchísimo, imagino yo que se irá soltando, pero frena una barbaridad. Lo he puesto con el mando, el freno quitado a tope y sigue frenando mucho. Imagino que al rodarlo poco a poco irá ganando. Y bueno, pues como estáis viendo, sus cojinetes de latón atrás, su desarrollo 927 como es de costumbre, unas llantas muy estrechitas con un neumático muy estrechito de los clásicos, que todo eso lo cambiaré en la preparación. Su eje delantero que va directamente sobre el chasis, no lleva cojinetes y permite un poquito de movimiento hacia arriba y hacia abajo, poquito, pero lo permite. Claro, de ser clásico lleva solo tracción trasera en este caso, y el chasis lleva incorporado los paragolpes en plata, ¿vale? En cromado, que no se lo haré al final, no se lo haré con ellos al final. Si los dejaré, los mantendré, los quitaré, no lo sé, depende de la estética, cómo me vaya apareciendo el coche, cómo va quedando en la preparación final, pues así lo haré. El imán quitado, por supuesto, le he puesto las trencillas simples ya directamente, porque este coche ya lo tenía yo rodado un poquito, lo había afinado un poquito, pero nada, prácticamente nada. Y ya está, va por pletinas, como todos los coches de Scalextric modernos, ¿vale? Pletinas, suspensión, la guía, ¿vale? Y nada más, están gastadas un poquito más los neumáticos traseros, como podéis ver, de haberlo rodado. Así que el coche ha marcado unos tiempos, teniendo en cuenta que de atrás ya está un poquito más bajo, con lo cual la tracción magnética también la ganamos algo. Y bueno, y poca cosa más. Lo dejo con su carrocería, con sus dos tornillos, que además se los cambié, a ver que os lo enseñe, y le puse los tornillos que llevaba el imán, ¿vale? Los tornillos largos que lleva el imán, pues esos son los que he usado, tanto delante como detrás. Lleva solo dos tornillos, pues estos son los que he usado. Y los aprieto para hacer la prueba inicial, aprieto la carrocería sin darle basculación, pero bueno, ya sabéis lo que acabo de comentar. Lleva los neumáticos traseros un poquito gastados, la trencilla simple, y es la única mejora. No lleva el imán, por supuesto, y os dejo en el tramo con él
para que veáis el mejor tiempo que ha sido capaz de hacer en estas condiciones, ¿vale? Así que nos vemos en un rato ya con la preparación. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bueno, pues ya lo tenemos aquí preparado. Tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo lo que ha mejorado el coche con lo poco que le he hecho. Y bueno, lo vais a ver al final del vídeo, en el tramo, el tiempo que marca y cómo se mueve de ágil en el tramo. Y todo por el trabajo que hemos hecho en la carrocería, que la verdad es que no ha sido mucho. Es verdad que hay que hacerlo con un poquito de cuidado y tener maña, pero lo puede hacer con cuidado, lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Yo voy a explicar cómo lo he hecho y la verdad es que el coche ha quedado súper bonito. Tenía ganas de hacer de un cochecito de estos, de clásico pelotillas, tenía ganas de hacer un coche que fuese rápido de verdad. Y bueno, la carrocería, que es lo que más hemos trabajado, pues os la voy a enseñar y os voy a dejar con los pasos que he seguido, ¿vale? Para poder hacerle esos pasos de rueda un poquito más anchos, ¿vale? Un poquito más anchos. Como veis, tiene puesto el Lexan específico que nos ha hecho, como siempre, nuestro amigo Pau, que es muy apañado. Y he utilizado las cabezas que venían de serie en el coche. Lo hemos decorado, lo hemos pintado a 3 colores, ¿vale? Como dicen los reglamentos, y la verdad es que ha quedado genial. Entonces, os voy a dejar con el peso, ¿vale? De la carrocería, cómo ha quedado el peso de la carrocería, pero antes quiero que veáis la evolución de lo que le he hecho a los pasos de rueda. He utilizado un trozo de evergreen que me dio un compañero y aquí lo podéis ver. Voy a dejar esto aquí para que os lo enseñe. Esto viene en planchas más grandes, vienen planchas de este tipo, ¿vale? Así como una cuartilla, un folio. Por lo menos a mí me dieron una cuartilla y ya os digo que esto me lo regaló un compañero y es muy finito y es muy moldeable, ¿vale? Muy moldeable, no pesa nada, absolutamente nada. Una vez colocado en el sitio se puede cortar, lijar, lo que queráis. Podéis hacer con él lo que queráis, pintar, lo que queráis. Entonces yo no lo he pintado, yo lo he dejado blanco tal cual,
como podéis ver en la carrocería. Lo único que he hecho ha sido lijarlo. Una vez que lo he pegado, lo he cortado a la medida que me interesaba y luego ya lo he ido lijando, ajustándolo a la forma que yo quería y a la anchura que yo quería, ¿vale? En fin, muy fácil de aplicar, con pegamento del que uso yo B7000, ¿vale? Que es muy cómodo y adhiere rápido. Y bueno, y os dejo con él en los pasos que seguí para colocarlo, los trozos como los pegué, en unas fotos que hice y una secuencia de fotos y cómo queda al final. Os dejo con el peso de la carrocería y volvemos ahora, ¿vale? Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí. Chasis no hemos tocado nada, ¿vale? En el chasis no hemos tocado absolutamente nada de él. Lo único que hemos hecho ha sido los paragolpes. Tanto el delantero como el trasero lo hemos recortado, pero hemos mantenido todo lo demás, ¿vale? Hemos recortado justo en el borde, que está aquí. Os enseño, estas las piececitas estas que sobresalían, ¿vale? Cromadas, y atrás hemos hecho lo mismo porque estéticamente quedaba mejor. Los ejes los he cambiado porque los ejes pues eran cortos. Entonces yo he cogido un eje y como tenía varios ejes por ahí de coches de Scalextric, lo he adaptado a la medida que yo quería, porque he cogido un eje largo y luego lo he tenido que cortar para darle la medida exacta que yo quería. En fin. Para que hagáis una idea, la anchura de la carrocería que le he dado, porque claro, estos son datos que muchos de vosotros querréis tener en cuenta, 51,5 atrás, ¿vale? Y 51 delante, ¿vale? 51 delante, 51,5 atrás, pero vamos, que podía haber dado 51,5 en ambos lados. Esa es la anchura. Entonces yo he llevado los ejes a esa anchura máxima, que es el 51,5 atrás, 51 delante. Las llantas sí las he cambiado. Las llantas he puesto unas llantas, os las mido y os digo, que son de 14 por 6. Esta medida 6,5, 14 por 6,5. Vamos a ver, esta medida es la que traen, creo recordar, el Ford Fiesta o el Renault 5 de Scalextric de los antiguos, de las primeras unidades que salieron, de Exim o ya de Scalextric, que salieron esas unidades, no sé si lo recordáis, los primeros Ford Fiesta y los primeros Renault 5, y son unas llantas de esos modelos, creo recordar, y los neumáticos traseros son los que traen el 850 de serie. El tipo, ese neumático, él es el que he puesto atrás. Es verdad que es un neumático que tiene un diámetro alto, ya se irá gastando. Yo lo he ido rodando con él, pero sigue siendo muy alto. Ahora enseñaré la altura en la que queda. Y bueno, ese neumático queda perfecto. Queda totalmente perfecto. Delante, pues lo mismo. He puesto un eje, he cortado el eje a la anchura que me interesaba. Y las llantas las mismas porque son un juego de 4 llantas, y los neumáticos, en este caso los neumáticos delanteros son unos PKS que tenía ahí muy antiguos, que le hice un tallado para correr en, no sé si lo veis, para correr en sucio con un 1430, en fin, que no tenía otros de esa medida con ese perfil, y los puse y bueno, digo, voy a probar con ellos y tal. Bueno, mi sorpresa es que incluso teniendo grip, porque es un neumático que tiene grip, ¿vale? Aunque al estar rayado, pues en la pista del limpio,
parece que ha perdido algo de grip, pero bueno, es un neumático que tiene grip, que no es un neumático de los de Scalextric, incluso tiene más grip que el de atrás. Pero para mi sorpresa no hace ningún extraño, no hace nada raro. El coche se mueve muy bien, se mueve muy rápido, los cambios de dirección lo hace perfecto, las curvas perfectas, en fin, que estoy muy contento con ello. Es verdad que puede que mejoren, pues seguro que mejorarán. Entonces la idea que tengo para un futuro es que cuando gaste el neumático trasero y tenga el perfil del delantero, pues lo pase delante. Y estos sí tendrán un poquito de menos grip. Y esa es mi idea. Cuando llegue el momento, pues lo pasaré. Como tengo varios juegos del de atrás nuevos, pues ya pondré otro nuevo atrás. Pero en fin, mientras usaré el coche de esta forma, porque ya os digo, el coche no hace ningún extraño, va perfecto, va muy bien, muy bien. Y los pasos por curva, los cambios de dirección, lo hace genial. Y como podéis ver, al chasis no le he hecho nada. He mantenido la guía con la trencilla simple, ¿vale? Guía por pletina, suspensión por pletinas, como todos los coches de Scalextric. Y como los tiene acostumbrados, su motor, como ya os dije al principio, no he cambiado nada, lo tengo ahí, no hace falta pegarlo, no hace falta nada porque no se mueve, no tiene ningún movimiento. Y lo que sí he pegado ha sido los cojinetes traseros. Los cojinetes traseros sí los tuve que pegar porque al sacarlos la primera vez, una vez nada, pues cogieron holgura en el chasis. Y los he tenido que pegar los dos. Con el B7000 los he pegado, se han quedado perfectos. Y ya está. Y lo he rodado, lo he ajustado, lo he engrasado, lo he rodado. Y el coche sigue frenando muchísimo, pero bueno, ya frena un poquito menos. Fijaros la altura que tiene, ¿vale? Fijaros qué altura tiene en la parte de atrás, que todavía es bastante alto, porque el perfil de la rueda es grande y tendrá que ir bajando. Delante, por supuesto, que bajará un poquito más cuando ponga un perfil un poquito más bajo, pero ya os digo, es que no tenía otra. Y bueno, pues que estoy contento con el resultado, muy contento con el resultado, cómo ha quedado el coche y sobre todo cómo se mueve. Entonces, la basculación del coche, pues la basculación del coche, como dije al principio del vídeo, utilizo los tornillos que traen en el imán del chasis, que son más largos y más finitos, con un paso de rosca distinto, más finito, ¿vale? Ya esta es rosca métrica. Y bueno, le doy la basculación un poquito más suelto delante, quizás delante tenga su par de milímetros aproximadamente, y detrás medio milímetro, y así es como el coche va bien, ¿vale? Detrás medio milímetro y delante 1,5, por ahí 2 como mucho. Y la verdad es que el coche va genial con esa basculación. Entonces, ahí queda perfecto. Y bueno, en fin, no tiene nada más, solo tiene eso. Pero es verdad que la carrocería se ha aligerado bastante, el paso de ruedas ha hecho mucho. Y os voy a dejar el tramo con él para que lo disfrutéis, porque la verdad es que el coche ha quedado de lujo y va de cine. O sea, dan todas las ganas de llevarlo a un rally, correr con él, aunque se quede el último, pero solo por disfrutarlo, porque el coche es muy seguro, y darle un paseo. Así que os dejo con el tramo, que veáis el tiempo en cuanto ha mejorado, que para mí es una barbaridad, pero una auténtica barbaridad lo que ha mejorado el coche, y sobre todo que es muy seguro, que no sale por ningún sitio. Y ya está, chicos, pues espero veros pronto en el siguiente vídeo y nada, que todo vaya muy bien, ¿vale? Venga, saludos. Like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, moves won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back.